Gracias, Señor. Cada mañana tenemos una nueva oportunidad para comenzar de nuevo, para poner en orden nuestras vidas y conectarnos con nuestro Creador. Les invitamos a que disfruten de este tiempo devocional, de lunes a viernes a las 5 de la mañana por Radio Renacer España. Muy buenos días a todos, sean todos bienvenidos a este tiempo devocional. Qué privilegio es poder estar con ustedes aquí en este espacio, trayendo esta palabra, orando, clamando, iniciando el día en oración como debe ser, buscando el rostro de nuestro Papá Dios. Y cuando buscamos el rostro de Dios, toda nuestra vida se pone en orden. Nos vamos poniendo en sintonía con Dios. Nos vamos poniendo en sintonía con el cielo. De verdad que es una necesidad y es el diseño para el cual nosotros hemos sido construidos, para estar en sintonía con nuestro Papá Dios. Yo quiero invitarle a que abramos nuestra Biblia en el libro del Génesis y ya vamos al capítulo 28. Libro del Génesis, capítulo 28. Nuestra historia va en que hay una especie de tragedia familiar, ¿verdad? Hay una situación muy crítica que está sucediendo en la familia de Isaac, en esta familia bendecida, en esta familia escogida. ¿Qué sucedió? Pues que llegó la hora de Isaac dar su bendición a su hijo primogénito, y resulta que hay un engaño por parte del hijo menor y este hijo menor recibe la bendición del padre. La bendición que era para el primogénito se la lleva el menor, se la lleva un muchacho llamado Jacob, cuyo nombre significa engañador. Y aquí empieza una situación para la vida de Jacob. Aquí empieza una situación bastante especial. Ya vimos en el capítulo 27, analizamos todo el tema de por qué Jacob recibió la bendición, de cómo a través de un engaño Jacob la recibe y crea una enemistad con su hermano Esaú. Y ya miramos por qué razón Esaú perdió ese privilegio, perdió esa bendición que un día Dios le dio. Y veíamos en el versículo final del capítulo 27 cómo dejaba ver el problema que tenía Rebeca en su casa con las mujeres, con esas mujeres extranjeras, con esas mujeres heteas que su hijo se consiguió. Y veíamos ayer entonces también cómo la fórmula para salir de este tipo de problemas pues no es otra sino buscando el rostro de Dios y poniendo en las manos de Dios nuestros problemas, nuestras situaciones más difíciles, que Dios se encargará de resolverlas en su momento. Dios se encargará de resolverlas en el momento en que Él lo determine. Para Rebeca era un verdadero calvario, un verdadero infierno lo que estaba viviendo con estas dos mujeres. Pero Dios en su momento iba a meter la mano y esta situación pues se iba a resolver. Miremos lo que dice el capítulo 28 del libro del Génesis. Capítulo 28 dice así: Entonces Isaac llamó a Jacob y lo bendijo y le mandó diciendo: No tomes mujer de las hijas de Canaán. Levántate, ve a Padán Aram, a casa de Betuel, padre de tu madre, y toma allí mujer de las hijas de Labán, hermano de tu madre. Y el Dios omnipotente te bendiga y te haga fructificar y te multiplique hasta llegar a ser multitud de pueblos, y te dé de la bendición de Abraham y a tu descendencia contigo, para que heredes la tierra en que moras,
que Dios dio a Abraham. Así envió Isaac a Jacob, el cual fue a Padán Aram, a Labán, hijo de Betuel arameo, hermano de Rebeca, madre de Jacob y Esaú. Y vio Esaú como Isaac había bendecido a Jacob y le había enviado a Padán Aram para tomar para sí mujer de allí. Y que cuando le bendijo le había mandado diciendo: no tomarás mujer de las hijas de Canaán. Y que Jacob había obedecido a su padre y a su madre y se había ido a Padán Aram. Vio asimismo Esaú que las hijas de Canaán parecían mal a Isaac su padre. Y se fue Esaú a Ismael y tomó para sí por mujer a Mahalat, hija de Ismael, hijo de Abraham, hermana de Nebaiot, además de sus otras mujeres. Miremos aquí entonces cómo inicia un camino, o sea, se inicia un camino ¿para quién? Para Jacob. Y vamos a ver que aquí hay varios puntos y varias lecciones que debemos aprender de este corto pasaje que tenemos el día de hoy. Lo primero dice que llamó Isaac a Jacob y lo bendijo. Aquí no encontramos un padre que va a venir a reprender, a castigar a Jacob por el engaño. No encontramos aquí a Isaac castigando y hablándole duramente a este muchacho. No, Isaac entendió el juego, entendió el propósito con el que había pasado esto, con el que por el que esto había sucedido. Y simplemente, ¿qué le dijo? Dice que llamó Isaac a Jacob y lo bendijo y le mandó diciendo: no tomes mujer de las hijas de Canaán. Mire que es uno de los argumentos recurrentes en esta línea familiar. Y vamos a ver que para garantizar la estabilidad o el linaje o la genética, había que no permitir que la sangre se mezclara. La sangre no se podía mezclar con una cultura idólatra, con una cultura que había recibido tanta maldición directamente de Dios. Hizo a lo largo de las escrituras, más adelante, mucho más adelante, vamos a entender por qué Dios no quería que la sangre de este linaje real de la familia de Abraham y de Jacob y de Isaac se mezclara con estas culturas paganas, porque eran unas culturas que estaban manchadas de pecado. Ahora, miremos que aquí hay un patrón que se repite. Lo mismo que Abraham dijo para Isaac, ahora lo está repitiendo Isaac. Ahora, aquí hay una diferencia muy grande, y aquí vamos viendo y conociendo a lo largo de estas líneas el carácter que tenía Isaac. Mientras Abraham se tomó la tarea de mandar a un siervo, de mandar a un criado a buscar una mujer para su hijo, Isaac no lo hizo. Isaac simplemente oró por el hijo y lo mandó y le dijo: vaya usted, busque y tome la mejor decisión. Pero lo primero que le dice es que lo bendice. Y aquí vemos la importancia de bendecir a nuestros hijos, independiente de lo que hayan hecho, independiente de la situación. Ahora, aquí hay también otra situación que no vemos en Isaac. Es que Isaac nunca le llamó la atención a Jacob. Nunca le llamó la atención. Nunca le dijo: venga, tengo que hablar con usted y esta situación usted se portó mal. Isaac nunca lo hizo. Es el tipo de padre permisivo. Y eso no está bien. O sea, aunque Isaac bendijo a Jacob, eso está muy bien. Porque eso es lo que tenemos que hacer nosotros como padres a nuestros hijos. Eso es lo que tenemos que hacer. Pero también nosotros tenemos que, en el momento en que el hijo comete una falta o hace algo malo, también hablarle y decirle:
Es nuestro deber como padres. Y si usted no lo hace, papá y mamá, está cometiendo una falta muy grave, muy grave. Muchas veces nuestros hijos hacen cosas que no debieran hacer. Hacen cosas salidas de tono. Tienen salidas muy mal. Y como papá y como mamá, nuestro deber es frenar eso y hablar con nuestros hijos. Exponer una disciplina. Por lo menos decir, oiga, ¿qué le pasó? Usted no puede seguir así. Pero aquí vemos que Isaac no lo hizo. Isaac hizo una cosa bien, lo bendijo. Lo bendijo. Pero no vemos a Isaac diciendo, oiga, ¿usted por qué hizo eso? No lo hizo. Y entonces ahí vemos un punto negativo. Entonces, ¿qué le dice? Váyase a tal lugar donde su tío Labán y busque allí mujer para usted. Y lo manda y lo envía. Pero mire lo que dice el versículo 3. Este versículo 3 y el versículo 4 son importantísimos. Y vamos a centrarnos un poquito aquí. ¿De qué manera Isaac bendijo a Jacob? Mira lo que le dice. Y el Dios omnipotente te bendiga y te haga fructificar y te multiplique hasta llegar a ser multitud de pueblos. Y te dé de la bendición de Abraham y a tu descendencia contigo para que heredes la tierra en que moras, que Dios dio a Abraham. Mira esto. Mira la bendición con la que Isaac bendice a Jacob. En otras palabras, prácticamente aquí lo está haciendo heredero del tesoro de la familia. ¿Cuál es el tesoro de la familia? ¿Será dinero? ¿El tesoro de la familia? ¿Será una propiedad? ¿Será un yate? ¿Será un castillo por allá? No. El tesoro más grande que tenía esta familia y el tesoro más grande que un padre le puede dejar a su hijo es la bendición y el temor de Dios. Y mire lo que le está diciendo. Voy a volver a leer. Dice, y el Dios omnipotente te bendiga. Mire lo que le está diciendo. El Dios omnipotente te bendiga y te haga fructificar y te multiplique hasta llegar a ser multitud de pueblos. O sea, en otras palabras, Isaac está transfiriendo a su hijo Jacob la bendición que viene desde el principio. ¿Usted se acuerda cuando Dios hizo al hombre, bajo qué condiciones lo hizo? Lea ahí en el libro del Génesis. Vaya, vuelva al libro del Génesis. Cuando Dios hizo al hombre, le dijo, y los bendijo Dios. Y les dijo, fructificad y multiplicaos. Luego viene con Noé y le dice lo mismo. Fructifiquen y multiplíquense y llenen la tierra. Luego viene Abraham y le dice las mismas palabras. O sea, el pacto que Dios hizo con Abraham es con las mismas palabras. O sea, lo que queremos en este momento dar a entender es que Dios quiere bendecirnos. O sea, Jacob en este momento es heredero de la bendición. Ahora, también la palabra de Dios nos dice que usted y yo ya recibimos toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Y yo le voy a invitar a que usted hoy también haga suya esta bendición. Haga suya esta bendición. Dice, el Dios omnipotente te bendiga, te haga fructificar y te multiplique hasta llegar a ser multitud de pueblos. Mire lo que Dios nos está diciendo hoy. Reciba hoy esta bendición. Porque Dios lo que quiere es esto. Que usted y yo seamos bendecidos, seamos fructificados y seamos multiplicados. Dios hoy está derramando esta bendición a usted en lo personal, pero también le da esta bendición a la iglesia, a nosotros que somos el Israel de Dios. Usted me dirá de pronto, pero es que eso fue una bendición para este señor, para Jacob. Y eso es una bendición. Recuerde que más adelante Jacob se convierte en Israel. Se convierte en un pueblo. Y de este pueblo desciende el Mesías.
Y por el Mesías, por el Señor, usted y yo fuimos injertados en ese olivo. Y fuimos adoptados. O sea que hacemos parte de la familia de Dios. Somos también el Israel de Dios. Entonces miremos que Dios a nosotros nos metió dentro de esta bendición también. Esta bendición también es para usted y para mí. Para la iglesia. Para su casa. Recíbala hoy. Dice: y te dé de la bendición de Abraham y a tu descendencia contigo, para que heredes la tierra en que moras, que Dios dio a Abraham. O sea, qué bendición tan tremenda. Y este es el llamado de un padre hacia los hijos: bendecirlo, pero no de cualquier manera. Transmitir la bendición que Dios a nosotros un día nos dio. Somos herederos de bendición, pero también estamos llamados a bendecir a nuestros hijos. Ojo con esto, no maldecir, porque la palabra que el Señor Jesucristo nos enseña es que bendigamos y que no maldigamos. Ahora, también aquí viene algo bien especial. O sea, ¿qué asegura la bendición? Que a nosotros nos vaya bien. Y como padres nosotros estamos llamados a bendecir a nuestros hijos. Y estas bendiciones son eternas. Es el mejor regalo que nosotros podemos darle a nuestros hijos. Bendecirlos siempre, siempre. Usted y yo como papás tenemos autoridad para hacerlo. Pero ¿qué sucede cuando de alguna manera, en vez de haber recibido bendición, hemos recibido maldición? Cuando de alguna manera hubo un padre o un antepasado que en vez de bendecirnos nos maldijo. Pues la maldición también arrastra unas consecuencias. De hecho, hemos venido tocando un tema que lo tocamos hace mucho tiempo, que es el tema de la iniquidad y las herencias de maldición. Hemos venido en estos días tocando ese tema, cómo sin quererlo recibimos una herencia de maldición por parte de nuestros antepasados, padres, abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, que sí, puede que ellos hayan recibido maldiciones y a lo mejor hicieron cosas humanas para quitarse esa maldición de encima, pero ¿qué va? Esas cosas antes de quitar la maldición lo que hacen es acrecentarla más. A lo mejor esos antepasados recurrieron a riegos, a cosas para la buena suerte, a cosas para quitar el mal de ojo, baños, bebedizos, etcétera, etcétera. Y eso trajo tremendas maldiciones a nuestras generaciones, a nuestras vidas. Nosotros no sabemos qué hicieron nuestros antepasados. No sabemos qué hicieron. Y todas esas cosas, aunque no se lo dijeron en muchas ocasiones, en otras sí, a sus hijos, pero terminamos recibiendo toda esa herencia contaminada. Pues es el tiempo de renunciar a toda maldición. Es el tiempo de renunciar a toda herencia, a toda iniquidad. Y es un ejercicio que con mucha frecuencia nosotros tenemos que hacerlo. Revisar cuáles son nuestras iniquidades y empezar a renunciar a cada una de ellas. Aquí vemos cómo Isaac bendijo a su hijo. Aquí vemos cómo Isaac bendijo a su hijo. Cómo este hijo recibió una bendición poderosa del Dios omnipotente. O sea, esa bendición se convierte también en un sello. Se convierte en un sello. Y se convierte en el camino de salida para algo que también que es muy recurrente en la palabra de Dios: el exilio. Entonces usted me puede decirme, pero bueno, Jacob ya recibió la bendición. ¿Y entonces ahora qué? Ahora empieza un proceso para Jacob. Porque Dios también tenía algo determinante que enseñarle a este hombre.
La vida de los grandes patriarcas de la Biblia, pues no es fácil. Si usted mira un poquito atrás, hace la semana pasada terminamos nuestro estudio de Abraham y vemos que para Abraham no fue fácil conocer a Dios. Fueron muchos años de pruebas, fueron muchos años de exilio, de andar de aquí para allá, de prueba y error, pero conoció a Dios y su fe se perfeccionó. Ahora le toca el turno a Jacob. Empieza por un exilio. Dice aquí que en versículo 5: así envió Isaac a Jacob, el cual fue a Padán Aram, a Labán, hijo de Betuel, arameo, hermano de Rebeca, madre de Jacob y de Esaú. Mire esto. O sea, Jacob se fue. Jacob sale de su casa a un exilio. Pero ahí empieza un camino donde Dios va a empezar a hacer cosas y va a empezar a tratar y a transformar la vida de Jacob. Y lo vamos a ver poquito a poco en nuestro estudio. No me quiero adelantar mucho, pero todo siervo de Dios al que Dios quiere usar siempre se verá sometido a una serie de pruebas. Y a partir de ahí la vida empieza a tratar muy duramente a Jacob, muy duramente. Pero en esa medida Jacob empieza a vivir una transformación en su vida. Mis hijos amados, no nos asustemos por esos tratamientos de Dios. Esos tratamientos de Dios donde salimos y nos encontramos cosas tremendamente fuertes en nuestra vida. Por ejemplo, lo que se encontró Jacob. A partir de ahí, de este punto, Jacob llega y se encuentra a un hombre que lo engañó, a un hombre que abusó de él laboralmente, que prácticamente lo esclavizó, que le cambió el salario no sé cuántas veces, que lo engañó. O sea, un hombre tremendo. ¿Cuántos jefes hemos encontrado nosotros así? ¿Cuántos jefes a lo mejor hemos tenido? Que han abusado, que nos han engañado, que hemos trabajado y no nos han pagado, etcétera, etcétera. Y eso ha sido un tratamiento, ¿verdad? ¿Cómo hemos reaccionado? ¿Cómo hemos reaccionado? Entonces miremos cómo reaccionó Jacob y cómo reaccionamos. Eso hace parte del tratamiento del Hijo de Dios. Porque el Señor está transformando nuestras vidas, puliendo nuestro carácter. Y a partir de ahí empieza Jacob a ser pulido también. Empieza Jacob a vivir ese tiempo, esa etapa de prueba. Para llegar a ser, ¿quién? El patriarca principal del pueblo de Israel. Para llegar a ser el que verdaderamente asiente su semilla para formar este pueblo tan importante. El pueblo de Israel, el pueblo de Dios. ¿Sí ve? Pero para poder llegar a ese nivel hubo que pasar una etapa de transformación. En un exilio. Ahora, el tema del exilio es un tema recurrente en la palabra de Dios. Es un tema recurrente. Siempre hay un exilio, siempre. Siempre hay un exilio que nos ayuda a valorar lo que tenemos. Y entonces, por ejemplo, el ser humano fue exiliado del Edén. Fue exiliado del Edén y se fue a refugiar en una ciudad llamada Babilonia. Ahora, usted y yo, como hijos de Dios, también estamos llamados, fuimos a una Babilonia espiritual. Una Babilonia donde reina el pecado, una Babilonia donde reina la maldad, donde reina todo eso. Ahora, a través del Mesías, ese exilio se acaba. ¿Por qué? Porque nos marca el camino al reino de Dios. Porque nos marca el camino a la vida eterna. Jacob vivió un exilio. Él vivió un exilio. Y en medio de ese exilio, él tenía que aprender unas lecciones. Él tenía que aprender a conocer a Dios. Y tenía que tener un encuentro verdadero y personal con Papá Dios. Él tenía que tener un encuentro con Dios. Ahora, ¿cuál es la gran lección?
que sacamos de todo esto? Mire, cuando usted se encuentre en medio de pruebas, no se desanime. Para Jacob fue una prueba dura, tenerse que ir de su casa, verse amenazado por su hermano, verse en tremenda situación. Pero salió con la bendición de Dios. Salió con la bendición. Vemos cómo termina el pasaje. Dice que vio Esaú como Isaac había bendecido a Jacob y le había enviado a Padán Aram para tomar para sí mujer de allí, y que cuando le bendijo le había mandado diciendo: no tomarás mujer de las hijas de Canaán. O sea, Esaú vio eso, se dio cuenta de eso, de que las hijas de Canaán no convenían, y lo entendió. Entonces dice: y que Jacob había obedecido a su padre y a su madre y se había ido a Padán Aram. Y vio asimismo Esaú que las hijas de Canaán parecían mal a Isaac su padre. O sea, después de mucho tiempo entendió. Pero mire lo que hace. Y se fue Esaú a Ismael y tomó para sí mujer de Mahalat, hija de Ismael. Mujer a Mahalat, hija de Ismael, hijo de Abraham, hermana de Nebaiot, además de sus otras mujeres. O sea, aparte de lo que había hecho, emparentó con Ismael. Y aquí se va entretejiendo aquí se da una puntadita más al pueblo árabe. Entonces miremos que así como Jacob formó la nación israelita, aquí Esaú viene y se convierte prácticamente en un patriarca para la familia árabe, porque los ismaelitas son árabes. Y aquí podríamos decir que parte es uno de los puntos de partida de esa rivalidad que hay entre árabes e israelitas, y que nunca se van a poner de acuerdo. Ahora, es una rivalidad que hay, pero son hermanos, los árabes y los israelitas. Pero aquí vemos cómo Esaú se fue a Ismael y emparentó, estrechó lazos ¿con qué? Con la hija de Ismael. O sea que, y creo que se fue a vivir allí también. De hecho, Esaú anteriormente lo vimos como Edom. Edom significa rojo. Y Edom es la familia que habitó en la península arábica. En toda esa parte es Edom. Entonces miremos cómo a partir de aquí se va formando como esa especie de rivalidad eterna entre estos dos pueblos. Conclusión de este tema. Mire, aprendamos a bendecir a nuestros hijos. Aprendamos a bendecir. Bendecid y no maldigáis. Si usted fue uno de los que recibió maldición, pues hay que renunciar a esa maldición. Y a partir de ahora, usted y yo como padres tenemos la autoridad de bendecir a nuestros hijos. Y recibamos esta bendición. Haga la suya a partir de ahora. Camine con ese sello de bendición. Somos bendecidos ya. Pero ahora tenemos que caminar conforme a cómo debe vivir una persona bendecida. Dios nos llamó a caminar en bendición. No permita que esa bendición se pierda. No permita que esa bendición se deshaga por sus malas actitudes y por sus malos caminos. Vamos a orar y vamos a darle gracias a Papá Dios. Amado Señor, yo te doy muchas gracias en esta mañana. Gracias, precioso Dios, por tu amor y tu bondad, por tu fidelidad, por tus misericordias y tus maravillas. Gracias, Padre, porque de verdad que en medio de las situaciones más difíciles tú derramas de tu bendición y de tu amor sobre nuestras vidas. Que a pesar, Señor, de tantas cosas que a lo mejor hemos hecho, tú has tenido misericordia y has derramado de tu bendición, Señor. Hoy, Padre, levantamos nuestras manos para recibir esa bendición que viene de lo alto, que viene de ti. Hoy levantamos nuestras manos para recibir, Señor, esa bendición eterna. Esa bendición, Señor,
con la que vamos a tener siempre, siempre tu respaldo. Y vamos a estar cobijados, Señor, por tu inmenso amor y bondad. Padre, hoy recibimos de tu bendición. Danos de tu bendición. Hoy la recibimos, papá. Te pedimos que nos limpies y que nos permitas vivir una vida íntegra para que esa bendición no se pierda, para que esa bendición no se deshaga, para que esa bendición no sea desechada de nuestras vidas. Padre, hemos entendido el tremendo error que cometió Esaú al no valorar la bendición y el privilegio de ser un primogénito. Ahora, Señor, tú nos has hecho portadores de bendición. Ayúdanos hoy, Señor, a bendecir a nuestros hijos. Ayúdanos hoy, Señor, a bendecir a nuestra esposa. Ayúdanos, Señor, a tener un lenguaje de bendición todo el tiempo, todo el día, y a deshacernos, a desechar toda maldición. Hoy, Señor, en el nombre de Jesús, anulamos toda maldición de nuestras vidas, Señor. Anulamos, Señor, toda maldición que ha sido impuesta sobre nosotros, toda maldición que ha venido como una iniquidad. Anulamos toda maldición que ha venido, Señor, como una herencia de maldición y que viene desde nuestros ancestros, desde tatarabuelos, abuelos, bisabuelos, padres. Hoy, Señor, en el nombre de Jesús, anulamos toda maldición de pobreza. Anulamos toda maldición de esterilidad en el nombre de Jesús. Hoy anulamos, Señor, toda maldición de incredulidad, de ateísmo, de costumbres paganas. Anulamos en el nombre de Jesús toda maldición de enfermedad. Anulamos toda maldición de depresión, de tristeza, en el nombre de Jesús. Hoy anulamos de nuestra vida, Señor, toda maldición de ansiedad, de enfermedades mentales en el nombre de Jesús. La anulamos en el nombre de Cristo Jesús. Padre amado, gracias, porque tú estás limpiando, porque tú estás renovando, porque tú estás restaurando toda nuestra vida, todo nuestro corazón, Señor, porque hoy podemos adorarte y bendecirte, porque hoy podemos exaltarte, glorificarte a ti, Señor. Padre amado, gracias por tu cuidado y por tu respaldo sobre nuestras vidas, Señor. Te pedimos, Padre, que te quedes con nosotros, que hagas tu obra preciosa y perfecta en todo nuestro ser, Señor. Nos encomendamos a ti en este día, en el nombre precioso y poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén.